¿Cuál es la forma que encontramos que creemos que es superadora? Es esta. Se hacen adelantos mensuales por IPC y cada 3 meses se calcula la fórmula de recaudación y salarios, y en donde la fórmula de recaudación y salarios da más, se paga más, y si no, por lo menos se garantiza el IPC. Y en el día de hoy hemos presentado a un conjunto de diputados y diputadas de nuestro bloque un proyecto de ley, tiene el número de expediente 1336 de 2024, planteando una ley para establecer una serie de puntos que voy a comentar brevemente para que podamos avanzar en la discusión. Lo primero tiene que ver con establecer un nuevo piso de la jubilación mínima en la Argentina. Se discutió mucho en estas jornadas el bono como una medida discrecional del Poder Ejecutivo que se dio en los últimos años en Argentina. Efectivamente vino a responder a un problema más que de la fórmula de jubilada, de la política económica. En este contexto que estamos viviendo sería absolutamente criminal, cruel, cualquier propuesta de recomposición o de fórmula de movilidad que no contemple incorporar eso. Entonces, lo que plantea nuestro proyecto de ley, en primer lugar, es un aumento de la jubilación mínima que garantice que un piso de jubilación mínima que por lo menos sea equivalente a lo que hoy es la jubilación mínima más el bono, que es la jubilación que efectivamente están cobrando los jubilados actualmente de la mínima más los 70.000 pesos. Y el segundo punto que plantea el proyecto es una recomposición de haberes para el conjunto de los jubilados y las jubiladas. El propio decreto del gobierno plantea un 12,5%, pero la realidad es que ese 12,5% ni nos permite recuperar lo que se ha perdido en el mes de enero, ni tampoco lo que se ha perdido con la inflación del 25,5% de diciembre. Entonces, lo que planteamos es una recomposición por lo menos del 30%, de esa manera tratar de recuperar la pérdida del poder adquisitivo que se consolidó entre diciembre y enero, y por lo menos establecer un nivel de jubilación equivalente en términos reales a lo que había en noviembre del año pasado, ¿no? Acá los funcionarios del Poder Ejecutivo cuando vinieron dijeron que el espíritu del decreto era mantener el poder adquisitivo. Si el decreto lo hubieran sacado en enero y hubieran pagado en febrero la inflación de diciembre y en marzo la inflación de enero, a lo mejor hubieran logrado mantener. El problema es que el decreto lo sacaron ahora, cuando la inflación de diciembre ya fue del 25,7%, cuando la inflación de enero ya fue del 20%, y ahora que la inflación está a niveles más bajos, plantean hacia adelante, ¿no? Entonces, la verdad es que si lo que queremos es mantener por lo menos lo que venían cobrando los jubilados hasta fines del año pasado, la única manera de hacerlo es con una recomposición que por lo menos permita recuperar el salto inflacionario de diciembre y de enero. Y en cuanto a la movilidad, estuvimos trabajando dentro de nuestro bloque de cómo encontrar una propuesta superadora a lo que está planteado, ¿no? Entre una fórmula cuyo espíritu es que asociada a la recaudación de los salarios, los jubilados no solamente no pierdan, sino que puedan mejorar su poder adquisitivo en el tiempo. Recién se mostraron datos de qué pasó entre el 2008 y el 2017. Y al mismo tiempo una necesidad imperiosa de incorporar la inflación, porque en los últimos 6 años en Argentina la inflación creció muy por encima de los salarios y por lo tanto hay que incorporar de alguna manera la inflación para evitar que los jubilados puedan tener disminuciones significativas de su poder adquisitivo. Entonces estuvimos dándole una vuelta de cómo combinar esos dos planteos, que son los dos razonables. Uno está mirando, ¿cómo hacemos para que los jubilados no caigan más? O ¿cómo hacemos para poner un piso? Y el otro está mirando cómo hacemos para que los jubilados puedan participar del crecimiento económico, mejorando su poder adquisitivo en el tiempo. Obviamente que ahora estamos en el momento donde lo primero pesa más por la cuestión de la urgencia, pero esta discusión conceptual que hay sobre la movilidad a mí me parece importante porque recién uno de los invitados decía, bueno, ¿qué pasaría si viviéramos en un mundo sin inflación, en un país sin inflación? Bueno, efectivamente no tendría sentido la discusión sobre la inflación en la movilidad, pero la movilidad sí tendría sentido, ¿eh? Ojo, porque la movilidad lo que garantiza conceptualmente es que los jubilados y las jubiladas puedan participar del progreso económico del país. Si hay crecimiento, si hay mejora del poder adquisitivo, los jubilados puedan participar. De hecho, y lo podemos pensar de distintas maneras. Si lo queremos pensar desde el modelo contributivo más tradicional, bueno, asociándolo a los salarios, porque los salarios reflejan la realidad del trabajador activo, y si los salarios mejoran, tiene sentido que también en una transferencia intergeneracional de ingresos los adultos mayores también puedan mejorar su poder adquisitivo. Y si lo queremos pensar desde el punto de vista del crecimiento económico y del progreso de la economía, bueno, la recaudación refleja de alguna manera eso y por lo tanto es una manera de compartir también con los jubilados y los jubilados, si la economía crece y recauda más el Estado, parte de esos beneficios. Y lamentablemente estamos en un momento en donde tenemos que incorporar en la movilidad la inflación para que la movilidad efectivamente también sirva para generar un piso.
si la economía funcionara de manera virtuosa, no deberíamos tomar medidas como incorporar la inflación, lamentablemente. Y de hecho, tanto cuando se propuso en su momento en el 2017, durante el gobierno de Macri, como ahora en el gobierno de Milei, seamos honestos, quienes propusieron atar la inflación, las jubilaciones a la inflación, no lo hicieron porque preveían una escalada de la inflación y querían proteger el poder adquisitivo de los jubilados. Lo hicieron cuando las expectativas de quienes estaban gobernando era que la inflación iba a la baja. Cuando el gobierno de Mauricio Macri en diciembre del 2017 y el gobierno de Milei actual plantean atar las jubilaciones a la inflación, lo hacen porque prevén una inflación baja, no para defender el poder adquisitivo de los jubilados porque por si la inflación subía. Bueno, después pasó otra cosa. Pasó otra cosa en 2018 y 2019, y como nosotros creemos que puede pasar otra cosa en el futuro, porque no tenemos ningún elemento para estar tranquilos de que efectivamente el programa antiinflacionario del gobierno actual va a funcionar, estamos de acuerdo con incorporar, para que no nos pase lo que nos pasó efectivamente. Entonces, a diferencia del 2017, a diferencia de lo que quiere hacer Milei, nosotros estamos planteando incorporar la inflación, no para planchar las jubilaciones, sino porque efectivamente garantizar y proteger a jubilados y jubiladas de que no puedan quedar por encima del nivel de precios. ¿Qué forma encontramos nosotros para sintetizar estas dos posturas? ¿Y cuál es la propuesta? Bueno, es muy simple. Es mantener el cálculo de la movilidad trimestral con la fórmula anterior, es decir, asociada a la recaudación y los salarios, e implementar adelantos mensuales a cuenta de esa movilidad atados al índice de precios, que es lo que el gobierno va a hacer en estos 3 meses, pero solamente por estos 3 meses, ¿no? Incluso con una salvedad que es importante, que es que en el DNU, si uno lo lee, en realidad solo garantiza el pago de la jubilación, de la inflación de febrero y de marzo. La inflación de abril no está garantizada con el DNU. Si uno lee el DNU, no está garantizado que en junio se pague la inflación de abril. Si pasara que la inflación de febrero y marzo igualara al cálculo de movilidad por recaudación y salarios en junio, la inflación de abril no se paga. Eso es un punto importante porque como ya se comieron un trimestre cuando hicieron el empalme en el 2017, ahora se pueden comer un mes, que sería la inflación de abril. Pero bueno, ¿cuál es la forma que encontramos que creemos que es superadora? Es esta. Se hacen adelantos mensuales por IPC y cada 3 meses se calcula la fórmula de recaudación y salarios, y en donde la fórmula de recaudación y salarios da más, se paga más, y si no, por lo menos se garantiza el IPC. De esta manera, ningún jubilado, ninguna jubilada va a quedar por debajo de la inflación, pero si sucede que la economía argentina permite el día de mañana mejorar la situación de la recaudación y de los salarios, los jubilados no quedan congelados en el nivel que están actualmente. Si nosotros sumamos estas 3 propuestas que están en nuestro proyecto de ley, es decir, nuevo piso de jubilación mínima, recomposición del 30%, y aplicamos esta fórmula, permitimos recuperar el poder adquisitivo que se perdió en estos 3 meses, recuperar el poder adquisitivo de noviembre del año pasado, garantizar que no se va a perder respecto a ese nivel en los meses y en los años que siguen, y además garantizar que si la economía vuelve a crecer, la recaudación y los salarios crecen, los jubilados van a participar de ese crecimiento. Nos parece que con esta propuesta podemos trabajar en la comisión para tener un dictamen, y si hoy no lo podemos hacer, la verdad es que hoy veníamos con la expectativa de poder tener un dictamen, pero que por lo menos si el consenso es trabajar para la semana que viene, nuestro planteo es que esto no demore más, que podamos la semana que viene tener un dictamen y cuanto antes ir al recinto, porque en la medida en que siga vigente el DNU del Poder Ejecutivo y no podamos nosotros como Congreso sancionar una ley, lamentablemente nuestros jubilados y nuestras jubiladas siguen postergados.